buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo están? Arrancamos el gigante de hoy, jueves 22 del mes de mayo del año 2014, con mucha información para compartir con ustedes. Ayer presentábamos esta información como una especie de culebrón. En horas de la tarde se confirmaba la información. ¿Por qué digo culebrón? Porque había todo un escenario supuesto, tácito, de una maniobra política para limar asperezas entre colorados, oviedistas, liberales, en este polémico caso de las tierras de San Agustín. Finalmente el INDER, el Consejo Consultivo del INDER, decidió aceptar esta donación de 12.000 millones de guaraníes de la firma San Agustín. En realidad lo que hizo la firma fue renunciar a una deuda que mantenía el Estado por la adquisición de tierras en el departamento de Cordillera. Pero con esto el trasfondo es que posiblemente se abra paso a la posibilidad de que el Ministerio Público termine desestimando esta investigación por supuesto daño patrimonial, ya que el eje principal de la causa, que es el daño patrimonial, podría quedar archivado. ¿Por qué? Porque decidieron descontar, condonar, o como usted quiera llamar, esta abultada deuda que se mantenía por esta transacción desde el vamos irregular. De eso vamos a estar hablando más adelante. Buenas tardes, Paula Martínez, ¿cómo estás? Hola Roberto, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición del Gigante. Muy contentos nosotros de acompañarlos en este 22 de mayo de 2014. Tenemos 18 grados de temperatura en Ciudad Capital para una máxima de 18 grados el día de hoy. Después va a ir en descenso, franco descenso, así que ojo con eso. Hay que tener cuidado y tener un saquito a mano para el final de esta jornada, que tendrá fuerte ingreso de viento sur y una especie de ingreso polar también, como le estaban diciendo desde la Dirección de Meteorología. Y por supuesto sé quién comparte mi alegría conmigo, la señora Tania Domán. Gracias, Pau. Hola, gente. Y hoy una noticia muy peculiar. Estoy hablando de la siguiente: Paraguay, el país más feliz del mundo. Sí, eso y mucho más. Ahora saludo a Ale. Hola Tania, también un saludo enorme a toda la gente linda que nos ve todos los días, y también hay que saludar a los psicólogos, porque hoy es el día del psicólogo, así que tenemos sin lugar a dudas cada uno un amigo o amiga que es psicólogo, y si no lo es porque no ejerce la profesión, lo es por lo menos porque actúa de confidente en ciertas ocasiones, ¿verdad? Eso por lo menos nos pasa a todos. Bueno, hoy también vamos a hablar de una noticia que trascendió a nivel internacional. El Papa se enojó muchísimo a raíz de una fiesta privada que se hizo en la terraza del Vaticano. Pero ¿qué fue lo que motivó el enojo del Papa Francisco? Lo vamos a contar hoy aquí en nuestro bloque de noticias internacionales. También ustedes saben que pueden seguirnos en la página en el Facebook, pueden buscarnos a nosotros en el Gigante RG, y también la página del canal, que es Red Guaraní TV en Facebook, y tienen que aprovechar porque hay una promoción. Para los que le den me gusta pueden ganarse entradas al cine, así es que no hay que desaprovechar esa oferta para irse gratis a ver una película en el cine con una persona que nos quiera acompañar, por supuesto. Bueno, y para hablarnos de deportes está nuestro compañero César Lara. Muchas gracias, Ale, muy buenas tardes a todos. Y bueno, se acaba de dar hace unos minutos la lista de la selección que va a estar jugando los amistosos ante Camerún y Francia, y con esto lo que pasa es que el superclásico que estaba previsto para el sábado 31 se va a postergar, porque hay varios convocados de Cerro Porteño y también de Olimpia. Entonces ya se confirmó que se va a pedir, Cerro Porteño va a pedir la postergación del clásico. Rapidito lo que es internacional, mucha preocupación en Uruguay. El goleador Luis Suárez sufrió una lesión ayer y ya fue sometido a una cirugía por un problema en los meniscos. Se estima que entre 15 y 20 días es el tiempo de recuperación. Como vemos, faltan 21 días para el Mundial, así que vamos a ver cómo llega Suárez, por lo menos para el segundo partido, porque el primero es contra Costa Rica, entonces digamos que no ha de ser determinante su presencia. Vamos a ver cómo llega Suárez entonces para el Mundial. Muy bien, y ojalá que llegue, un gran jugador realmente. Así mismo. Bueno, vamos a contextualizar esta información. Ya veníamos contando como una suerte de culebrón, y de hecho que es así. La pieza clave de esta información es el presidente de la República, Horacio Cartes. Cuando era candidato a presidente de la República y cuando estaba en plena campaña, el 30 de marzo del año 2013, hacía una polémica denuncia al presidente en un acto político que en plena campaña electoral, y él decía que se iba a concretar un gran negociado en el INDER con la adquisición de tierras en el departamento de Cordillera, y que se pagaría la cifra de 50.000 millones de guaraníes. Y decían, no estamos robando al pueblo colorado solamente, sino a todo el Estado paraguayo, con esta transacción a todas luces irregular. Un año y poquito más después, el presidente de la República al parecer se olvida de estas declaraciones y está él mismo, según las informaciones que se manejan, articulando una salida política a este conflicto. La intención es
suprimir la hipótesis de daño patrimonial. ¿Cómo se suprime? Anulando esta deuda flotante que había quedado de 12.000 millones de guaraníes, hecho que se consumó en la tarde de ayer miércoles. El Consejo Consultivo del INDER por mayoría resolvió aceptar esta donación. Ahora hay que ver cuál es el trámite que se da en la justicia ordinaria y particularmente en el Ministerio Público. El trasfondo de todo esto, mantener cautivos los votos del partido Únase, que son 2 votos en el Senado, y también la posibilidad de negociar con mayor amplitud con la bancada liberal, que tiene 13 votos en la Cámara de Senadores. ¿Cuál es la intención del Partido Colorado? Permanecer en la presidencia del Congreso Nacional. Los candidatos: Juan Darío Monjes, Enrique Baqueta y Blanca Ovelar. El que aparece con más fuerza, ¿quién es? Enrique Baqueta. Pero ¿quién está muy disgustado? Juan Darío Monjes. Ese es otro tema. Ahora vamos a lo que tiene que ver con las tierras de San Agustín. El senador Jorge Oviedo Mato, otra de las piezas clave de esta historia, sostiene que no existe ningún acuerdo político entre el UNAC y la ANR para que la causa penal abierta en esta deuda principalmente quede perdonada. El oviedista asegura que existe una persecución en su contra por parte de algunos medios de comunicación que publican solo lo que perjudica a su persona. Asegura que en realidad existe un pedido de 2.000 personas que habitan la zona para poder trabajar la tierra y que por su parte no tiene poder de decisión, pues solo tiene el 15% de las acciones. Hizo una comparación con que una inmobiliaria cobra algunos terrenos a 10 millones de guaraníes cuando la tasación de las tierras de San Agustín habla de 8.400.000 guaraníes la hectárea, donde pueden entrar 22 lotes. Yo le voy a decir una cosa. Esto se pagó a través de una ley de presupuesto general de gasto de la nación que se cargó en el 2011 en el gobierno de Fernando Lugo. Cuando eso el general Oviedo estaba vivo, Efraín Alegre no era presidente, candidato a presidente, y Lugo era el presidente de la República. Entonces, ¿qué negociado, de qué acuerdo político es lo que se habla? O sea que en el 2011 ya se adivinaba que Oviedo iba a morir en un accidente, que Lugo iba a ser destituido por juicio político y que Efraín iba a ser candidato. Tenemos que ser más objetivos en nuestras apreciaciones y dejar de darle un tinte político a una cuestión de orden privado, que es el pago de unas tierras expropiadas a través de una ley. Bueno, acá preguntan cómo va a continuar esta novela, y esa es una verdadera encrucijada. El presidente de la República, Horacio Cartes, no responde. Se intentó comenzar con él, pero todavía no está tocando este tema. Quienes sí se manifestaron fueron los miembros del G11. Esta es una nomenclatura recientemente incorporada al Congreso Nacional porque habla de la multibancada progresista conformada por 11 senadores de diferentes bancadas precisamente. Integrantes de este grupo que formaron el nuevo bloque en la Cámara de Senadores coinciden en que se debe investigar el llamativo acuerdo entre el Poder Ejecutivo y la empresa San Agustín para que se perdonen los 12.000 millones de guaraníes al Estado paraguayo. Esto en relación a la polémica compra de 60.000 millones de guaraníes en el año 2013, donde se habla de un trasfondo político electoral previo a las elecciones generales. Estos partidos concuerdan en que el Ministerio Público debe dilucidar esta situación y confirmar si realmente corresponde o no la aceptación de esta donación por parte del Estado paraguayo. Parece ser que es una modalidad cuando se dan cuenta que institucionalmente puedan, entre comillas, perder, empiezan a plantear negociaciones, donaciones. Yo creo que antes que eso, el órgano competente, en este caso el INDER, tiene que entrar a plantear en todos los estrados la investigación a fondo para deslindar responsabilidades. Primero, por el tema de la apropiación de las tierras. Segundo, por lo que fue la gran tragada de plata que se dio en la época de Federico Franco. Una donación, entre comillas, que seguramente tendrá sus motivos, sus explicaciones, y ceder 16.000 millones, vuelvo a reiterarte, no es poco dinero. Hasta el santo desconfía cuando la limosna es grande. Muy bien, enseguida lo que dijo el Ministerio Público respecto a esta decisión del Poder Ejecutivo y qué se hará a partir de ahora en términos de investigación penal. Y atención con esta noticia súper positiva. 7 de cada 10 personas disfrutan de la vida, se ríen, son felices. Esto de acuerdo a una encuesta de la empresa Gallup, que también reveló que Paraguay es el país más feliz del mundo. Feliz. Paraguay por tercer año consecutivo es el país más feliz del mundo.
Al menos, así se desprende de una encuesta realizada por la firma Gallup que, entre otras cosas, destaca que a pesar de los conflictos y los trastornos que dominan gran parte de las noticias, la gente en todo el mundo experimenta muchas emociones positivas. Para llegar a tales conclusiones, Gallup entrevistó a aproximadamente 1.000 personas mayores de 15 años de edad en 138 países y territorios en un sondeo llevado a cabo el año pasado. El 51% de los encuestados afirmó que había aprendido algo o había hecho algo interesante el día anterior. El índice de experiencia positiva de Gallup ha estado por encima del 68% desde 2006 y el año pasado alcanzó el 71%. De los 10 países donde más gente dijo que experimentaba emociones positivas, todos, menos Dinamarca, están en América Latina. Por tercer año consecutivo, Paraguay encabeza al mundo en lo referente a emociones positivas, seguido por Panamá, Guatemala, Nicaragua y Ecuador. El que tanta gente dé cuenta de emociones positivas en América Latina refleja, al menos en parte, la tendencia cultural en la región de enfocarse en los aspectos positivos de la vida, asegura Gallup. Los otros países latinoamericanos, donde el índice de experiencia positiva también supera al 81%, son Costa Rica, Colombia, Honduras, Venezuela y El Salvador. El índice de experiencias positivas más bajo lo marcó este año Siria, con un 32%. Bueno, y como le decíamos hace rato, hace instantes se desarrolló la conferencia de prensa del director técnico Víctor Genes, y él lo que hizo fue dar ya la lista de convocados para los amistosos que va a disputar la selección, haciendo de sparring para los mundialistas Camerún, que va a ser el 29 de mayo, y Francia el 1 de junio. Entonces, con la lista de 21 convocados, lo que también se destaca es que se suspende, o sea, se posterga en realidad, no se suspende, el superclásico que estaba previsto para el 31 de mayo, entonces no se va a jugar el superclásico. Cerro Porteño tiene 6 convocados y bueno, ahora vamos a estar repasando la lista. Los arqueros llamados son Anthony Silva, que de 3 de febrero, Roberto Junior Fernández de Cerro Porteño y Víctor Centurión de Olimpia. En defensa tenemos a Gustavo Gómez de Libertad, Danilo Ortiz de Cerro Porteño, Luis Cardoso también de Cerro Porteño, Miguel Zamudio, que es uno de los que viene del exterior del Cruzeiro de Brasil, Jorge Moreira también de Libertad y Junior Alonso de Cerro Porteño. Ahí tenemos ya 3 jugadores de Cerro Porteño, entonces entre los llamados, además ya del arquero Junior Fernández, ya son 4. En el medio campo, Víctor Cáceres, que también viene del exterior del Flamengo, Fidencio Oviedo de Cerro Porteño, Oscar Romero también de Cerro Porteño, Derlis Oruga de Nacional y Silvio Torales de Nacional. Sin dudas llamados por la gran campaña que están haciendo también en la Copa Libertadores ambos jugadores. Y en la delantera, Jorge Rojas, que está en el Belenenses de Portugal, Roque Santa Cruz del Málaga, Jorge Ariel Núñez, que está en Dinamarca en el Brøndby, Derlis González de Olimpia, Jorge Benítez, que también una gran campaña con Guaraní, David Mendieta del 3 de febrero y el goleador del torneo actualmente, Cristian Ovelar de Sol de América. Justamente Ovelar decía: esta es mi primera convocatoria, no esperaba, va a ser mi primer viaje a Europa, nunca estuve en ninguna selección, ni siquiera juvenil, así que bien por el jugador de Sol de América, que ahora es llamado por Víctor Genes para estos amistosos con la selección mayor. Este tema polémico de las tierras de San Agustín, porque si bien es cierto, se allanó el camino para que eventualmente se pueda subsanar este presupuesto del presunto daño patrimonial a las arcas del Estado, todavía quedan pendientes otras aristas, como por ejemplo lo de la sobrefacturación, porque se articuló de esa manera para poder llegar a la transacción, y por otro lado que el Ministerio Público sigue manteniendo informes periciales que indican que estas tierras no son aptas para el cultivo. El fiscal Aldo Cantero, quien estudia el caso de la supuesta sobrefacturación en la adquisición de las tierras de San Agustín vinculadas al ex senador Jorge Oviedo Mato, afirmó que aún no se posee información oficial sobre que el INDER haya aceptado la donación por parte de la empresa propietaria de las tierras por valor de 12.000 millones de guaraníes. Una vez oficializada dicha información, evaluarán qué camino jurídico tomar. No obstante, el fiscal afirmó que el caso sigue su curso, ya que la causa es ajena a este acuerdo, teniendo en cuenta la hipótesis de la Fiscalía que habla de una sobrefacturación en la adquisición de tierras que no eran aptas para la reforma agraria. El Ministerio Público espera ahora que se lleve a cabo la audiencia preliminar en el mes de junio. Nosotros estaríamos esperando conocer en forma oficial cuál es el tenor de este acuerdo, ¿verdad? Y realizaríamos un análisis pormenorizado jurídico, tal cual lo hacemos con toda la documentación que entra en la unidad de delitos económicos. La acusación, la hipótesis fiscal siempre es que esas tierras no debían ser compradas. Si se compraron en su momento, se compraron de mala forma, ya que en esa zona existía una colonización de hecho que fue levantada, y a través de eso, por una ley del año 60, se debía solamente abonar por el valor fiscal.
Posteriormente a esto se realizan 2 pericias, una de 30.000 millones. Posteriormente, con una misma orden de trabajo, este monto de 30.000 millones pasa a aumentar a 60.000 millones, momento en el cual se concreta este acuerdo de la compra de San Agustín, y posteriormente se realiza el desembolso un 8 de abril del año 2013. Muy bien, y como les anunciábamos al inicio del programa, una lujosa fiesta que se llevó a cabo en la terraza del Vaticano enfureció tanto al Papa Francisco. Y atención, porque la cuestión es que él, sumo pontífice, no sabía de la celebración ocurrida el mismo día de las canonizaciones de Juan XXIII y Juan Pablo II, que, atiendan bien, costó 18.000 euros y en la que un grupo selecto de invitados comió y recibió inclusive la Eucaristía en forma totalmente privada. Del evento VIP participaron religiosos, empresarios y periodistas italianos, pero a Bergoglio solo le habían pedido permiso para que algunas personas accedan a la terraza sin informarle que la intención era hacer la lujosa fiesta. El cardenal Versaldi dijo: he iniciado inmediatamente la búsqueda de una respuesta que todavía está en curso y he informado a todas las autoridades superiores para intentar encontrar al responsable de todo esto, que choca con el espíritu de una canonización y sobre todo con el estilo que el Papa Francisco quiso dar a esta celebración, un estilo de sobriedad y de participación popular. Según dijo, el Papa está muy molesto, pero también dijo el cardenal que no quería revelar a la prensa las palabras que utilizó el Papa Francisco para referirse a esta fiesta, que lo que sí resaltó fue, por ejemplo, su molestia con respecto a que daban la Eucaristía usando la copa del catering de ese momento de la fiesta donde estaban participando. Ni siquiera usaron la copa que es necesaria y que de hecho forma parte del ritual católico para impartir la Eucaristía.